Hola maestra. Esta es mi actividad de cierre del tercer parcial. Yo hablaré sobre los bienes y contratos. Ese fue el tema que yo escogí para desarrollar esta actividad. Así que, bueno, mi nombre es Francisco Javier Valentín Vidal y vamos ya a comenzar con el tema. Bueno, desglosé la información para que se pueda entender. Y bueno, vamos a comenzar por abordar qué es un bien. Bueno, tenemos que, de acuerdo al artículo 747 del Código Civil Federal, un bien es toda cosa susceptible de apropiación, aunque se excluyen aquellas cosas que se encuentran fuera del comercio. Es decir, por ejemplo, una cosa susceptible de apropiación que se encuentre dentro del comercio puede ser una casa, un carro, un dispositivo electrónico. Sin embargo, pues hay cosas que no son que no están dentro del comercio, o sea, están fuera del comercio. Un ejemplo serían las personas. Las personas no pues, se encuentran fuera del comercio, por lo que nunca puede ser un bien. Ahora, tenemos de que los bienes tienen una clasificación, bueno, se clasifican de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos la clasificación por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento, que hay dos tipos de bienes, que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son todos aquellos bienes que se pueden desplazar, ya sea por una fuerza exterior o por una fuerza propia. Los bienes muebles a su vez se dividen en dos tipos, que son por su naturaleza o por determinación de la ley. Los muebles por naturaleza son todos aquellos cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea pues por una fuerza propia, como lo puede ser un carro, o por efectos de una fuerza exterior, que puede ser un escritorio, una silla o una mesa. Y bueno, por la parte de los muebles que por determinación de la ley, son todas aquellas obligaciones y derechos o acciones. Un ejemplo de esto son las aportaciones de los socios en las sociedades. Y bueno, los bienes inmuebles son todos aquellos bienes que pues no pueden trasladarse de un lugar a otro. Ejemplos y bueno, ejemplos de bienes inmuebles son el suelo y las construcciones adheridas a él, las plantas, los árboles y los frutos pendientes. Por frutos pendientes se entiende como aquellos frutos que aún no han sido recolectados o que no han caído del árbol o de la planta en cuestión. Por ejemplo, un árbol de manzanas que aún tiene manzanas, valga la redundancia, que no han caído las manzanas, pues esas manzanas son bienes, se considera, de acuerdo al Código Civil Federal, como un bien inmueble, ya que pues es un fruto pendiente. Y también se considera como un bien inmueble a las aguas, siempre y cuando no sean separadas de sus fuentes naturales, pozos o presas en los que se encuentre captada el agua. También tenemos la clasificación según a las personas a quienes pertenecen, que pueden ser bienes de dominio público, que los bienes de dominio público son los que le pertenece a la federación, a los estados o a los municipios, y bienes propiedad de los particulares, que son todos los bienes que les pertenecen a personas que no son el gobierno. Y pues para aprovechar esos bienes se tiene que tener el consentimiento o autorización del dueño o propietario del bien en cuestión. También tenemos la clasificación en bienes mostrencos y bienes vacantes. Los mostrencos son todos los muebles abandonados y perdidos cuyo dueño se ignore. Por ejemplo, un carro que esté tirado, parado, estacionado en la carretera. Ese es un bien mostrenco. Y por su parte, los bienes vacantes son inmuebles que no tienen un dueño cierto y pues ese dueño no se conoce. Por ejemplo, pueden ser los terrenos baldíos, o una casa abandonada, o un edificio abandonado.
Por otra parte están los bienes fungibles y no fungibles. Esto es sencillo, los bienes fungibles son los que se pueden reemplazar por otro de la misma especie, calidad y cantidad. El ejemplo más claro pues es un libro. Un libro comúnmente se produce en masa y como se producen pues de la misma manera, tiene la misma calidad y es de la misma especie. Por otra parte, los bienes no fungibles pues son los bienes que no se pueden reemplazar por otro de la misma especie, calidad y cantidad, como lo puede ser una obra de arte, ya que pues una obra de arte, cada obra de arte es única, entonces no puede reemplazarse una obra de arte por otra de la misma calidad, ya que pues ninguna obra de arte es similar. Y por último tenemos los bienes según su consumo o agotamiento al usarlos, que de igual manera se clasifican en dos tipos, en bienes consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles pues son los que se agotan o se consumen en el primer uso, como pueden ser la fruta, artículos de limpieza, comida, agua embotellada. Mientras que los bienes no consumibles pues son como su nombre lo dice, y teniendo en cuenta los bienes consumibles pues son los que duran más de un uso o que tienen un consumo prolongado, como lo son los muebles de la casa, un escritorio, una silla, un sillón, un sofá y la ropa. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de qué es una obligación. Bueno, esto es algo que es de lo que se tiene que hablar para comprender el tema de los contratos, y tenemos de que una obligación no es otra cosa más que un vínculo jurídico entre dos partes. Una parte se llama deudor y la otra parte se llama acreedor. Y bueno, en este vínculo el deudor queda sujeto a mostrar cierto comportamiento con el acreedor, y pues el acreedor tiene la facultad de exigir ese comportamiento, o sea, de exigir que se cumpla, que el deudor se comporte de la manera que se pactó. Y bueno, tenemos a Jean Petit, que es un jurista. Este jurista señala tres elementos que componen a la obligación. Él define al sujeto, que el acreedor será el sujeto activo, que el deudor será el sujeto pasivo y pues el objeto de la obligación es un acto. El sujeto activo, Eugene Petit dice que puede haber uno o varios, y bueno, la función es de que pues cumple en la obligación es que al acreedor le pertenece el derecho de exigir la prestación que es objeto de la obligación, que pues se vendría siendo el bien. Por su parte, el deudor es la persona obligada a procurar al acreedor el objeto de la obligación, y al igual que el acreedor puede haber uno o varios deudores. Por su parte, el objeto pues es el acto que el deudor debe de realizar en provecho del acreedor. El objeto de la obligación pues es la prestación, y hay tres tipos de prestaciones: de dar, de hacer y de no hacer. La prestación de dar pues es entregar alguna cosa o poner a la disposición bienes. Un ejemplo de esto es un acto de compraventa. El acto de hacer pues es la prestación de un servicio. Un ejemplo común o cotidiano es la prestación de servicios profesionales, que puede ser de un contador, de un abogado, de un maestro. Mientras que el acto de no hacer es la abstención del deudor de mostrar algún comportamiento. Por ejemplo, una restricción de conducir o construir en algún lugar. Bien, ahora que ya definimos lo que es una obligación, podemos proceder a explicar qué es un contrato. Y bueno, tenemos de que el contrato pues es un convenio que produce o transfiere obligaciones y derechos.
bueno, cabe recalcar de que el contrato pues es ese pacto, eh, eh, valga la redundancia, pactado de forma legal, es decir, por escrito, y, y bueno, sirve como una manera de asegurarse ambas partes de que se cumpla con el objeto. Y bien, tenemos que los contratos pueden ser unilaterales, bilaterales, onerosos y gratuitos. Esa es la clasificación principal. Los contratos unilaterales se dan cuando solamente una de las partes, es decir, el acreedor o el deudor, queda obligada hacia la otra, mientras que a la otra parte no tiene obligación. Es decir, de que solamente una de las dos partes, ya sea el acreedor o ya sea el deudor, tiene la obligación de realizar un acto. Un ejemplo es la donación de, puede ser un terreno, una casa, ya que pues solamente una parte está obligada a hacer algo, que en este caso pues es donar un bien a la otra parte. Los contratos bilaterales suceden cuando las partes se obligan recíprocamente. Esto pues produce derechos y obligaciones a ambas partes, es decir, tanto el acreedor como el deudor tienen tanto derechos como obligaciones. Un ejemplo es pues el arrendamiento, la compraventa o la prestación de servicios profesionales. En el último caso pues una parte se beneficia pues de la prestación de esos servicios, mientras que la otra recibe una remuneración a cambio. Y bueno, los contratos onerosos son aquellos contratos en los que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Dentro de un ejemplo de esto también es la compraventa. Y por último tenemos a los contratos gratuitos. Que bueno, los contratos gratuitos son aquellos en los que solamente una parte tiene el provecho. Un ejemplo pues puede ser el mismo que un contrato unilateral, que es la donación, aunque también otro ejemplo es un comodato. Y bueno, tenemos que existen diversos tipos de contratos. Hay contratos preparatorios, que en la vida cotidiana también se les conocen como un precontrato, ya que es de alguna manera un pacto que se hace pues de manera legal para que comience otro pacto. Por ejemplo, cuando es una promesa, por ejemplo, cuando se pacta que se va a contratar a alguien para prestación de servicios profesionales, pero aún no llega la fecha pactada. Entonces este tipo de contratos tienen lugar para asegurarse asegurarse el compromiso de la persona que va a ser contratada. Los contratos traslativos de dominio, que pues son que el dominio de algún bien se traslada de una parte a otra, que pueden ser pues contratos de compraventa, de donación y pues un contrato de permuta. Por su parte, los contratos traslativos de uso, goce y disfrute temporal, pues en estos contratos alguna de las partes va pues disfrutar de un bien. Sin embargo, no es de manera permanente, es de manera temporal, es decir, que tiene un final. El ejemplo más claro de este tipo de contratos son los contratos de arrendamiento, donde una parte pues goza de algún bien por el periodo de tiempo establecido por la otra parte. También tenemos los contratos de prestación de servicios, que pues este tipo de contratos básicamente son los contratos que tienen lugar en los lugares de trabajo, donde alguna persona pues valga redundancia trabaja para otra, prestando pues sus servicios. Tenemos los contratos asociativos, que estos tienen lugar en las asociaciones y sociedades civiles. Los contratos aleatorios, que pues el más común, el ejemplo más común son los juegos y las apuestas. Y también los contratos de garantía, que pues se da algo, valga redundancia, como una garantía de que se va a cumplir con
pues con un pacto, con algo pactado, por ejemplo, una fianza o una hipoteca. Y bien, una vez ya que se habló sobre los contratos, qué es un contrato, cuáles son los tipos de contrato que existen y cómo se clasifican, los encontramos con los contratos más comunes. Estos contratos son contratos pues específicos, y los que comúnmente se miran en la vida, son los más utilizados. Tenemos que son tres: contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento y un contrato de prestación de servicios profesionales. En el contrato de compraventa, una parte llamada vendedor está obligado a transferir a la otra parte llamada comprador la propiedad de un bien, mientras que pues el comprador está obligado a pagar alguna cantidad de dinero, pagar una suma por ese bien. Cabe recalcar de que solamente se pueden vender los bienes que son propiedad de la persona llamada vendedora. Es decir, no puedo vender algo que no es mío, sino que es de alguien más. Por su parte, el contrato de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento, una parte que se llama arrendador está obligado a conceder temporalmente el uso y goce de un bien a otra persona llamada arrendatario. Al igual que en el contrato de compraventa, la parte que va a gozar del bien está obligado a pagar una suma de dinero. Dicha suma es pactada y estipulada en el mismo contrato. Asimismo, pues el arrendador se debe de comprometer a entregar al arrendatario el bien arrendado en el mismo estado. A su vez, se compromete a no estorbar al arrendatario, mientras que el arrendador se compromete a hacer un uso pacífico de ese bien y a satisfacer la renta. Por último, tenemos el contrato de prestación de servicios profesionales, que, como su nombre lo dice, es el que presta y el que recibe servicios profesionales. Y bueno, se fija de común acuerdo pues qué servicios profesionales se van a prestar y qué remuneración se va a dar a cambio por esa prestación de servicios profesionales. Y bueno, hasta acá llega mi exposición acerca del tema de bienes y contratos. Quiero agradecerle por su atención y muchas gracias.